Vamos a presentar a Alejandro Guyé. Es el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza desde el año 2016 y actualmente fue reelecto presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Es profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Aconcagua y de Introducción al Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo. También, desde el año 1998, es profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Champagnat. Fue juez del 6º Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza y juez de la 6ª Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial de la misma provincia, integrante de numerosas comisiones asesoras y de evaluación de las provincias de San Luis y Mendoza para concursos de magistrados penales. Con ustedes, allí en el estrado, Alejandro Guyé. Y además, como ustedes verán, también le acompaña Cristian Pena. Es abogado y actualmente defensor oficial en lo criminal y correccional en la provincia de Buenos Aires, ex secretario general de la Defensoría General de San Martín, provincia de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del Museo Social Argentino. Es capacitador en sistemas acusatorios, juicio por jurados y destrezas de litigio, director del área de capacitación del INESIP y miembro de las juntas directivas de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, autor de numerosas publicaciones en la materia. Ahora sí, con todos ustedes. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que es un gusto y agradezco la invitación de la gente de FOFECMA. Me he sentido muy cómodo, debo decirlo, llegamos ayer en la tarde, pero me siento uno más, que no es poco. Realmente este tema que nos convoca no es un tema sencillo. La idea de buscar un perfil de fiscal no es una cosa sencilla, porque es bastante complejo, porque no se trata de ahondar o escudriñar en la parte psicológica de los postulantes, sino se trata de definir el rol. A partir de la definición del rol, nosotros podemos avanzar sobre las capacidades necesarias de cada candidato. Si tenemos en claro cuál es el rol del fiscal y en su caso del defensor, vamos a poder medir las aptitudes necesarias de cada uno. Sin duda, el sistema acusatorio que se ha impuesto en todos lados ha traído y ha dejado unos aportes que realmente son magníficos, claramente superadores del inquisitivo mixto del que veníamos. Las implicancias positivas en orden al acortamiento de plazos en los procesos, es decir, la duración de los procesos, y fundamentalmente el respeto por las garantías de las partes, creo yo que deja un saldo positivo y se impone de una manera evidente, de manera tal que está fuera de toda discusión las bondades de esto. Ahora, no obstante, nos queda en claro que venimos de un sistema en el que los jueces investigaban, los jueces de instrucción, con un poder, diría yo, hasta excesivo, lo digo, experiencia personal, fui 6 años juez de instrucción, donde el juez investigaba, perseguía, producía la prueba que quería, toda encaminada a sustentar la base acusatoria que él estaba trazando, y después terminaba validando su propia investigación, procesando, pidiendo la elevación a juicio. Realmente era una esquizofrenia procesal absoluta. Pasamos de esto a un sistema en el que el fiscal, que era un convidado de piedra en el proceso, digamos la verdad, eran
funcionarios o magistrados de escritorio. Les llegaba, ya hasta les gustaba estar detrás del escritorio, les llegaba sellito en algunas cosas, firma, dictámenes así, chao. Un empleado para que haga las elevaciones a juicio, eso era todo lo que hacía. Es decir, que hemos pasado realmente de un sistema a otro con un nivel distinto de actuación personal en los protagonistas de este proceso. Es una manera nueva de actuar, de pensar, y la verdad es que nosotros podemos cambiar estructura, podemos ampliar la planta de personal, el factor humano, multiplicarlo, podemos adecuar estructuras edilicias, podemos hacer un montón de cosas, modificar códigos, todo, pero nos vamos a encontrar con una temática que realmente es un verdadero obstáculo, que es precisamente el factor humano. Es decir, ¿cómo hacemos para que se entienda este cambio de paradigma? ¿Cómo se puede hacer para que entiendan que esto es una nueva perspectiva? Y no es sencilla. No es sencillo porque este juez, que durante muchos años estaba acostumbrado a ser un interrogador, un perseguidor, un verdugo, ahora ocupa un rol silencioso donde tiene que entender que no se puede mover de lo que las partes le están acercando. ¿Cómo hacemos para que el fiscal, acostumbrado a recibir papeles y vistas y evacuarlas en un par de renglones, asuma una actitud proactiva y se dé cuenta que es él el que tiene que investigar y que tiene que validar su investigación? Realmente es un tema muy complejo. Creo que es el mayor obstáculo que tiene este cambio de sistema procesal y este cambio de perspectiva. Con el fiscal ocurre algo similar que con el juez, como decía recién. Yo creo que, antes que nada, quiero explicar que cuando uno trata de definir perfiles, trata de hacerlo en base a la experiencia provincial, es decir, a lo que nosotros venimos viviendo y viendo, observando del cambio procesal gestado, por lo menos en mi provincia. Y desde esta perspectiva también es que me animo a proyectar algunas ideas. Bueno, con los fiscales pasa lo mismo, absolutamente lo mismo. El fiscal, como les decía, ahora es responsable de su éxito o de su fracaso. Y en Mendoza, el fiscal, el que investiga, es el que lleva a juicio la causa. Porque nosotros antes, ¿qué nos pasaba? Nos encontrábamos con fiscales que hacían estadísticas. Es decir, decían, no, si yo elevé 100 causas a juicio. Sí, claro, pero de 100 causas se pudo acusar en 10 o en 20. Los otros eran números, porque cuando le llegó al fiscal de cámara para hacer el juicio, el fiscal dijo, ¿qué hago con esto? Si no tengo pruebas, no tengo nada. Ah, no sé, un problema tuyo. Es decir, yo paso a la pelota, esto es así. Entonces ahora, la verdad es que cuando asumí el gobernador, en su momento era el licenciado Cornejo, me dio una ley, y digo me dio porque, bueno, estaba ocupando ese rol yo de procurador, me dio una ley muy buena, con amplios poderes y facultades para decidir movimiento interno grande, estructural, dentro del Ministerio Público Fiscal, y así lo hicimos. Y después implementamos algunos de estos cambios en el código. ¿Y qué es lo que pasó? Y bueno, esto, que los fiscales ahora, además de investigar, tienen que seguir el expediente, tienen que defender todas las incidencias y después defender la causa en el juicio oral. Es decir, que su éxito o fracaso no le es adjudicable a nadie más que a ellos. Son responsables de su fracaso, que es muy importante, porque tienen un fiscal en jefe que los controla. Funcionamos las unidades fiscales, yo tengo unidades fiscales temáticas por delitos. Es otra de las decisiones que tomé. Tenemos 12, 13 unidades fiscales temáticas: homicidios, robos y hurto,
tránsito, correccional, delitos económicos, violencia de género, delitos contra la integridad sexual, ciberdelito, bueno, se me está escapando, menores, y delitos no especializados, que abarca toda una gama de delitos que no son alcanzados por las otras unidades fiscales. Y realmente esto, debo decir que fue un cambio que me dio muy buenos resultados, porque antes teníamos fiscales que investigaban desde las lesiones leves hasta los homicidios calificados. Como conclusión, ¿qué pasaba? Cuando uno iba a pedir explicaciones, porque venía gente a quejarse, decía, me han robado, me han asaltado 5 veces, me han roto mi casa 20 veces y nunca alcancé cámaras, alcancé esto, todo, y nunca se hizo nada. La excusa inmediata del fiscal era decir, ¿y qué quiere que haga? Tengo 5 homicidios, 4 violaciones, le tengo que dar prioridad a esto. Entonces, yo digo que el que investiga todo termina por no investigar nada. Frente a esto, al tematizar las unidades fiscales, ya la calidad de delitos que investigan son muy similares, ya no hay excusas válidas para decir, no, mire, tengo esto que es más importante. No, sí, todos son importantes. Bueno, entonces decía que el cambio el nuevo paradigma, y lo explico a la luz de esto que les acabo de contar, genera una visión y una actividad en el fiscal realmente distinta. Se dice que, en términos generales, que los fiscales han heredado el poder que tenían los jueces de instrucción. Es falso. Ni acá, ni en ningún lado. El juez de instrucción, como dije recién, tenía un poder excesivo. Este control que se hacía él mismo de sus investigaciones es algo realmente loco, si hoy lo pensamos. Hoy el fiscal no puede hacer eso. Hoy el fiscal está encuadrado de otra manera, investiga, valora prueba, realiza todas las medidas tendientes a tratar de acreditar los extremos de la imputación o de la investigación, pero si tenemos que graficarlo, la cosa es así. El juez de instrucción, en su momento, en el sistema inquisitivo, era un conductor de un vehículo. Él manejaba el vehículo, la llave de contacto la tenía el fiscal, que era quien instaba la acción, ponía la llave de contacto. Una vez que le daba ignición, el fiscal no existía más y el juez dirigía el auto para donde quería. En la actualidad, tenemos un fiscal que tiene la llave de ignición y maneja el auto, lo direcciona, pero el problema es que la ruta se la marca el juez de garantía. Dice, usted puede ir por acá, usted no puede seguir por allá. Es decir, el circuito es el límite que tiene el fiscal. No hay un traspaso de poderes ni de facultades del juez de instrucción al fiscal. El fiscal tiene otra horma de trabajo, otra actividad, y me parece fantástico, porque este sistema de freno y de balance es lo que permite que los procesos sean transparentes, que no se complejicen y que se respeten los derechos de las partes. Desde esta perspectiva creo que es fantástico el cambio, sin ninguna duda. Ahora, esta modalidad de trabajo, esta actividad, con estas nuevas incumbencias que tienen los fiscales, genera un problema muy grande, y es que necesita una estructura necesaria el Ministerio Público para poder dar respuesta a todas estas incumbencias. Y yo creo que anoche lo comentaba, se lo decía en la mesa, hablábamos con la doctora Cáceres, que realmente yo creo que con una proporción inferior a 3 fiscales por cada juez no se puede avanzar. Y digo esto, nosotros no la tenemos, nosotros estamos en el 1 a 1, con suerte, porque hay cosas que no se asimilan, que es el cambio de paradigma requiere cambios de estructura. Nosotros tenemos fiscales que tienen 7 audiencias diarias. Entonces, están haciendo una audiencia, salen de ahí, se tienen que sacar el chip, acordarse de qué era la otra causa, entrar en otro debate con otro chip. Realmente, si uno no tiene estructura necesaria, vamos al fracaso con el sistema acusatorio. Esto es lo que produce el desgaste
del sistema acusatorio, no tener una estructura necesaria, porque los fiscales aguantan un tiempo, pero después yo tengo fiscales que me dicen, no puedo más, sobre todo fiscales mujeres que tienen, a veces están separadas y tienen que estar con sus hijos y demás, y dicen, necesito una parte de mi día para estar con mis hijos, y tienen razón, porque serán funcionarios, serán full time, pero también son madres y tienen que tener un espacio de su vida. Entonces, a mí me parece que esto hay que atenderlo y con mucho cuidado. Esta estructura de la que estamos hablando es la que nos puede dar una base importante de proyección en la actividad fiscal. Este nuevo paradigma nos da una orientación de lo que buscamos en un fiscal. Pero ahora se ha incorporado el proceso adversarial a través del juicio por jurado, que también requiere e implica un cambio de paradigma, un cambio de sistema importante y un cambio de mentalidad importante, porque nosotros pasamos de un fiscal absolutamente objetivo en su actuación, a donde tiene que producir todo tipo de pruebas, las favorables y las desfavorables, tiene que reunir realmente todo un plexo probatorio amplio, a un fiscal que tiene un comportamiento ante un jurado distinto. ¿Por qué? Y porque yo diría que hace un planteo con un tinte subjetivo, porque él defiende su teoría del caso. Es decir, él tiene que validar su teoría del caso, que es una de las tantas visiones posibles que tiene un hecho y su prueba. Él asume una de esas visiones y toda la prueba que no le sirve la descarta. Y únicamente, subjetivamente, tiene un perfil, asume un perfil para validar su propia teoría del caso. Es decir, que ya ahí ya estamos viendo un requisito más que tenemos que buscar en aquellos fiscales que lleguen a esta actividad de desempeñarse ante un jurado popular. Nosotros allá no hay una excepción a la circunstancia esta que yo les contaba. Yo les relataba que los fiscales que investigan también defienden su causa arriba, pero en estos casos va el fiscal que investigó ayudado por un fiscal en jefe, que si el fiscal que investigó lo consiente, quien se despliega durante todo el juicio es el fiscal en jefe, que es una persona que está muy preparada, amigo del doctor. Y realmente es muy bueno, hemos tenido muy buenos resultados, de manera tal que coadyuvan los dos fiscales en el juicio por jurado. Pero esto también requiere un perfil distinto. Y bueno, y todo esto que decimos es ¿para qué? Y para buscar un fiscal, un perfil de un fiscal. ¿Cuáles son las incumbencias? ¿Cuáles son las aptitudes que tenemos que buscar? ¿Cuáles son las competencias? A las aptitudes intelectuales y jurídicas, que yo creo que son el piso mínimo exigible, y que se evidencian a partir de concursos, de exámenes, no siempre, debo decir, reflejan la aptitud del postulante para desempeñarse en el cargo. Yo soy partidario de una suerte de escuela judicial. En algunas provincias está en Salta la escuela del Ministerio Público, que es muy bueno, y a nivel Consejo de Procuradores estamos en eso, en implementar una formación especial para los fiscales. A esas aptitudes, que reitero son el piso, hay que agregarle otras. Y esta mañana escuchaba expresarse a la doctora Cáceres y comparto la integridad. Yo me hice unas pequeñas anotaciones. Integridad. La integridad es vital en un magistrado.
y mucho más en un fiscal. Y por integridad me refiero a la capacidad para mantenerse dentro de las normas éticas y morales que tiene que tener un fiscal. La capacidad para aceptar errores. Todas estas cosas son necesarias, estas pautas hay que examinarlas en los postulantes. El compromiso. ¿Qué es el compromiso? Y es el sentir como propio los objetivos del Ministerio Público. Esto es pertenencia. Compromiso es sinónimo de pertenencia. Sentirse parte de un organismo más amplio. Y esto es vital. La pertenencia es muy difícil lograrla ab initio, pero sí cuando ya se integra un fiscal al cuerpo de fiscales, el referenciarse con el organismo al que pertenece es realmente muy importante. La fortaleza es algo muy importante en un fiscal, vencer el temor, gobernar la temeridad en situaciones de riesgo, porque los fiscales están todo el día asumiendo riesgos. Yo vengo de Santa Fe, fuimos allá, el Consejo de Procuradores se juntó allá en Santa Fe para apoyar un poco lo que están viviendo los fiscales en Rosario. Yo les contaba que el fiscal general, el fiscal de la acusación, como le llaman ellos, de Rosario, tiene todos los vidrios de su casa blindada porque le ametrallaron la casa, una cosa de locos. Tiene custodia con sus hijos porque le dijeron que le iban a matar a un hijo. Entonces, y frente a todo esto, están sufriendo otras cosas, diría yo, sanciones políticas por investigar casos de corrupción política. Entonces le han quitado el poder disciplinario mediante una ley, como investigaban a unos senadores, le quitaron el manejo disciplinario del Ministerio Público y se lo dieron a la legislatura. Es decir, que ahora los controla. Si me investigás, te echo. Estamos todos locos. Entonces, si encima tenemos que soportar que los ataquen, que les efectúen disparos en la casa, que tiene que estar todo el día rogando a Dios que no le maten un hijo, y encima sufren este tipo de menoscabo, realmente la tarea es muy difícil. La adversidad es brava, por eso la fortaleza es una de las cualidades que hay que buscar en cualquier postulante del Ministerio Público. La adaptabilidad al cambio, la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar los objetivos es muy importante, sobre todo precisamente por esto que decía del cambio de roles, del cambio de paradigma procesal al que estamos sometidos. Como ejemplo, digo, nosotros llevamos muchos años del sistema acusatorio, pero todavía tenemos jueces que no se resignan a no interrogar en las audiencias o a retar a las partes y decirle, usted puede iniciar una demanda contra fulano porque esto no le puede. Es de locos. Sienten la necesidad de seguir siendo el viejo juez de instrucción porque sienten que han perdido poder y no. Eso es no entender el rol, no entender el sistema, no entender el cambio de mentalidad y de paradigma. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con capacitación. Y más capacitación, y más capacitación, hasta que se internalice la actitud a seguir, el rol que le corresponde. Los cambios son buenos si realmente los aceptamos. Y aceptarlo es capacitarse, es aceptar el cambio de mentalidad e internalizar el nuevo rol que uno tiene que desplegar. La iniciativa, que es lo que yo hablaba recién, de la necesidad de ser proactivo. Si soy fiscal, tengo que ser proactivo, ya no puedo estar más detrás de un escritorio, tengo que comandar una investigación, tengo que guiar, tengo que enseñar a la gente que trabaja para mí.
La flexibilidad, que claramente es entender y valorar y aceptar posturas distintas. Me gustó mucho lo del lenguaje claro que dijo la doctora Cáceres esta mañana y lo de la perspectiva de género. El lenguaje claro, yo siempre me acuerdo, yo fui relator de la Corte 5 años cuando comencé, tengo muchos años, por eso sigo. 5 años relator, 6 juez de instrucción y 26 camaristas. Y llevo 5 de procurador. Entré a los 5 años al Poder Judicial. Yo recuerdo cuando era relator, en una de las primeras proyectos de sentencia que hice, me esmeré, junté jurisprudencia, doctrina, le llevé como 20, 25 hojas al ministro que me lo había encargado y se lo doy para que lo lea. Y el hombre había sido periodista, tenía lectura veloz, ¿no? Entonces iba así que en la hoja rápido, la pasaba y termina de leerlo y me dice: muy bien, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero véngase dentro de 1 hora y media, me dijo. Me fui contento, volví a la 1 hora y media y me mostró una hoja A4 escrita de los 2 lados y otra hasta la mitad. Léalo, me dijo. Escrita a máquina en esa época, soy viejo, ¿se dan cuenta? A máquina se escribía. Y la leo, y lo mismo que había puesto yo. Me dice: mire, cuando usted habla o cuando usted escribe, lo que usted dice lo tiene que entender desde el erudito hasta el kiosquero de la esquina. Si usted quiere erudición, escriba un libro, me dijo. Las sentencias no son libros. Así, claro. Las sentencias no son libros. Las sentencias son para la gente. Y cualquier gente, de cualquier nivel, lo tiene que entender clarito y al pie. Desde ese día me volví minimalista. Debo reconocerlo, empecé a reducir todo. Pero es cierto esto del lenguaje claro. A eso la anécdota venía porque me reflejó. El lenguaje claro es vital. Enseñar sobre teoría de argumentación a los fiscales, capacitarlos en eso. Y ahora, con el juicio por jurado, algunos me van a decir que estoy loco, pero yo estoy dispuesto a enseñarles actuación a algunos. Porque yo les confieso, contra lo que dice mi querido amigo, no, tuvimos una charla sobre el tema, que yo creo que el juicio por jurado, y entiéndase lo que voy a decir, tiene un poco de acting. Yo dije que tenía mucho de acting y él me dijo que no estaba de acuerdo. Por eso dije un poco ahora. Lo he estado midiendo y tenías razón, no tiene mucho, tiene un poco. Y esto es lo que se llama generación de consenso. Ahí está, ¿viste? Tengo capacidad para adaptarme a los cambios. Entonces, tiene mucho de acting y hay que realmente, yo creo que hay que... Bueno, tiene un poco, más o menos. Entonces hay que prepararlos a los fiscales en esto, hay que aprender a generar empatía. Yo le decía a él que entre los fiscales que tengo uno que es un erudito, que ha escrito libros por todos lados, pero lo pongo a convencer gente y créanme que le va a salir en contra todo, porque es una cosa que el tipo genera tensión en todos lados. Es una virtud el saber convencer al jurado, el ponerse a su altura, el hablar clarito, con lenguaje claro y generar empatía. Yo creo que esta es una de las cosas que hay que hacer. Y la perspectiva de género no solamente es capacitación, porque yo conozco muchas personas que tienen el certificado de haber realizado el curso de perspectiva de género, y cuando leen las cosas que escriben, y en esto me refiero a los jueces, no es que los castigue mucho a los jueces, porque ya les digo, yo he sido más tiempo juez que fiscal, pero realmente veo ahora, veo comportamientos que me revelan, veo que no hay perspectiva de género en ciertas resoluciones, inclusive lo digo en sentencias de mujeres, juezas mujeres. Entonces, esto tiene que ver con la capacitación y la internalización del concepto. Pero tener hay que internalizarlo. La internalización tiene que ser vivenciada, porque si no,
el discurso es un discurso memorizado y no sirve, no sirve. Hay que sentirlo, hay que sentirlo. De otra manera no se puede tener perspectiva de género. Bueno, y yo voy a terminar diciendo que, como hemos visto, sea cual sea, en definitiva, el sistema procesal que adoptemos, la aptitud para generar cambios es clave, es la piedra de toque de esto, es la clave del éxito. Y esto, insisto, está ligado a la capacitación. Capacitación y más capacitación. Si logramos internalizar en estos operadores estos conceptos, creo yo que no solamente vamos a tener un buen perfil de un postulante, sino que vamos a tener a un buen fiscal. Bueno, no sé, estoy abierto nada más por ahora, estoy abierto a preguntas, lo que quieran. Perfecto. Bueno, ahí está, ¿se escucha bien? Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer primero a las autoridades de Chubut y de Puerto Madryn por permitirnos estar en este lugar maravilloso. También a las autoridades de FOFECMA y de todos los consejos de la magistratura y sus autoridades que lo conforman, primero por haber incluido un panel como este, que me parece trascendental, algo voy a decir al respecto, me parece muy importante que podamos discutir este tipo de cuestiones, y en segundo lugar por, bueno, haberme permitido ser artífice o un actor más, digamos, para generar esta discusión, un tema que realmente me apasiona. Quiero agradecer también a la Victoria Ricapito, que muy amablemente gestionó todo para que pueda estar acá presente. Es para mí un gusto, como decía, poder discutir esto con todas y todos ustedes, y un honor también poder compartir con las personas, digamos, que pasan por esta mesa, entre ellas el doctor Goulet, Emilia Valle, que le tengo mucho aprecio, la doctora Cáceres, así que bueno, me pone muy contento. Tengo bastantes cosas para que me gustaría que charlemos, no sé si va a dar el tiempo, pongo ahora, me había olvidado de poner el timer, o sea, estoy tomando tiempo desde ahora, pero si me llevo a acceder mucho me frenan, obviamente no me voy a ofender. A mí me toca, como dijeron en la presentación, soy defensor oficial, defensor público en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el conurbano bonaerense, ¿sí? Se imaginarán que tiene ciertos desafíos, ¿no? Y me toca hablar sobre el perfil, ¿no? La definición de un perfil, si quiero, con algunas pautas para la selección de defensores públicos, ¿sí? Lo primero que podría decir, por lo tanto, es que un buen defensor público tiene que saber quejarse por la falta de recursos, ¿no? ¿Siempre pasa eso? ¿Sí? Era una broma. Bueno, era una broma, lo dejo de lado, digamos, porque como decía, hay muchas cosas que me gustaría que discutamos. Pero digo, un panel como este me parece trascendental, y no lo digo yo, digamos, voy a leer dos parrafitos cortitos, palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En donde dice, por ejemplo, nombrar a un defensor de oficio con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica. Y después dice, como parte del deber estatal de garantizar una adecuada defensa pública, es necesario implementar adecuados procesos de selección de los defensores públicos. Esto lo dice, son párrafos de Ruano Torres del 2015, ya lo había dicho anteriormente en otro fallo, y lo reiteró hace poquito en el caso Girón en 2019. Pero de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Siempre me gusta aclarar que la defensa no es solamente una garantía constitucional y convencional, que lo es, sino que cumple un importantísimo rol epistémico dentro del proceso penal. Alejandro comentaba recién, digamos, ¿no? de nuevo la resignificación del rol de la Fiscalía a partir de la implementación de sistemas acusatorios, y esto va de la mano con la resignificación del rol de las defensas, ¿sí? ¿Por qué la comunidad, el sistema, tiene que creer en el testigo a quien sienta el fiscal, el doctor Goulet? No porque el doctor Goulet es bueno,
no porque el doctor Gouget estudió mucho, no porque tiene un determinado cargo, sino que vamos a poder confiar o no en el testigo que nos sienta, porque la parte más interesada en desacreditarlo, supongamos que en este panel con fiscal y defensa soy yo, tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, o lo intentó pero no lo logró con éxito, ¿no es cierto? Esta dialéctica es lo que le da calidad epistémica a la producción de información en el marco del proceso penal, y ese es un rol fundamental de la defensa, y es por eso que la Interamericana se hace cargo de algo como la defensa y de sostener que no debe cumplir un rol meramente formal, ¿no? Que a veces los sistemas, claro, todo sistema quiere avanzar de la forma más simple y ágil posible, entonces para el sistema parecería a veces que la mejor defensora es la que pone la firma, con eso convalidó todo lo actuado y pasemos a otra cosa, ¿no es cierto? Pero claramente no se le hace ningún favor con esto digamos, al sistema de justicia. Las reformas procesales nos traen desafíos, ¿sí? Porque, como también lo decía Alejandro, implican un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Y entre estos desafíos está el que incumbe al Consejo de la Magistratura para definir, bueno, ¿y ahora qué evaluamos cuando vamos a elegir a un defensor oficial? Una primera pauta a tener en cuenta es que un defensor oficial es un litigante, ¿no? Esto es una obviedad. ¿Sí? Uno dice, ¿para qué lo dice Pena entonces? Si es una obviedad. Bueno, pero entonces si es un litigante, no es un académico, no es un teórico, ¿sí? Mucho menos es un científico. Pues entonces tendremos que exigir destrezas y conocimientos propios del litigante. ¿De qué nos sirve el defensor que escribe muchos libros, trayendo el ejemplo ¿no? del que hablaba también Alejandro? ¿De qué nos sirve si luego va a tener una incapacidad total para llevar a cabo la misión que le es encomendada y que tiene, digamos, la importancia de su regambre constitucional, ¿no es cierto? Entonces esa es una primera apreciación que me parece interesante empezar a señalar. Y digo esto porque, bueno, obviamente pasé por un Consejo de la Magistratura para acceder a mi cargo, ¿no? Pasé por concursos ya hace algún tiempo ya, pero no siempre parecían que los exámenes apuntaban a eso, digamos. Era muy común a veces que el examen que se tomaba en el Consejo de la Magistratura era bastante similar al que me tomaban para acceder a un cargo como docente en la Facultad de Derecho, digamos. ¿No es cierto? Pero son cosas totalmente distintas, ¿sí? Digamos, nosotros para elegir, no sé, ahora el Barcelona, que está complicado, ¿no? Para elegir, para no traer un equipo nacional, San María de Esperote, digamos, para elegir al refuerzo, al reemplazante de Messi, va a fijarse quien tenga mejores habilidades futbolísticas, no necesariamente va a buscar a la persona que más sabe de fútbol y escribió muchos libros de fútbol, digamos, son competencias totalmente diferentes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas competencias? Digo, bueno, dejo de lado, ¿sí? Ni lo menciono, al conocimiento del derecho, ¿no? Creo que para ser defensor oficial es requisito constitucional ser abogado o abogada, ¿no? Entonces, digamos, está claro que quien postule tiene que conocer, tiene que saber de derecho, ¿no? Es un gran error creer que con el advenimiento de sistemas acusatorios, de juicio por jurados, el derecho sale por la ventana, ¿no? Entonces ya no estudiamos más derecho sustantivo, porque esto es un gran error, eso es una base para poder actuar. Lo que pasa es que ahora se nos empiezan a exigir otras destrezas y otros conocimientos, ¿sí? No está mal que en la Facultad de Derecho tengamos materias para analizar la teoría del delito, cuestiones de dogmática sustantiva, no está mal. Ahora, lo que no podemos tener es una monopolización de esas temáticas en nuestra formación como abogados y abogadas. Hay cosas muy importantes que estamos dejando de lado. Y esas son las cuestiones que quiero ir desarrollando ahora. Como decíamos, entonces el defensor tiene que tener una serie de conocimientos y destrezas digamos, que le permitan llevar a cabo su función de la mejor manera posible, es decir, garantizar una defensa técnica eficaz. Para eso es que, digamos, cuando una persona no tiene recursos para pagarse un abogado o una abogada, el Estado nos pone a nosotros, ¿no? En Argentina venimos bastante bien en ese sentido, es decir, tenemos defensas públicas robustas, ¿no? Instituciones consolidadas, solventadas por el Estado. En la provincia que yo trabajo, le podré criticar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muchísimas cosas, pero por ejemplo, incluso tenemos equiparación jerárquica, digamos, ¿no? Entre un fiscal, un juez o jueza, digamos, de grado, ¿no? Y un defensor oficial de grado. Tenemos una equiparación. Son maneras, si se quiere, de jerarquizar la función, ¿no?
no ahondo en eso, nos escaparíamos del motivo de la charla, ¿sí? Pero estuve enumerando algunas de esas destrezas y conocimientos, ¿no es cierto? Uno, digamos, antes de entrar a cuestiones que hacen el litigio, que es hacia donde voy a ir un poquito más, tiene que ver con el conocimiento y la comprensión de garantías constitucionales, sustantivas y procesales. Parece una obviedad también, ¿sí? Pero un agravio, una defensa, no lo va a plantear porque se vulneró la teoría del delito. Lo va a plantear porque alguna acción o alguna decisión generó un agravio, una garantía constitucional. Por ejemplo, se afectó el principio de legalidad por la aplicación retroactiva de una ley más gravosa o por la no aplicación ultraactiva de una ley más beneficiosa para la persona acusada, etcétera, 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 ¿sí? Y lo mismo sucede con el proceso penal. Es importante conocer la estructura del derecho procesal penal, conocer el código, ¿no? Pero también tenemos que saber cuáles son los principios constitucionales que rigen, digamos, al proceso, porque en definitiva ese es el campo de batalla donde vamos a terminar litigando, incluso para llegar hasta la Corte Federal y decir, por ejemplo, siempre digo lo mismo, ¿no? A mí algo que me causa mucha gracia es cuánto hace que la Corte Suprema de Justicia de la Nación vino a declarar inconstitucional a la figura del juez de instrucción. Nunca lo dijo, digamos, todavía no lo dijo. Sin embargo, me cuesta pensar en algo más inconstitucional. Alguien que asuma, y no desarrollo, porque ya lo desarrolló bien Alejandro, la función de acusar y decidir, digamos, mayor compromiso a la imparcialidad no puede haber. La Corte Suprema de Justicia no lo ha hecho nunca. Dice, todos estos temas, por más obvios que sean, no dejan de ser lamentablemente temas actuales y que tenemos que ir poniendo sobre la mesa. Pero digo, el conocimiento de principios constitucionales me parece que es una cuestión no siempre resaltada. Me parece que son cuestiones que han ido siendo, o su importancia ha ido siendo relegada por el avance que en las últimas décadas ha tenido la dogmática sustantiva, sobre todo de base germana, digamos, ¿no es cierto? Y no quiero restar la importancia de eso, pero digo, eso no nos puede llevar a tapar la importancia. Cuando agarramos los libros de Soler, ¿no? Los clásicos, fíjense que los primeros capítulos siempre son sobre garantías constitucionales, ¿no? Bueno, hablando de derecho sustantivo, no de derecho procesal penal, bueno, creo que eso es la base. Yo siempre digo que podría dictarse una sentencia, ¿no? Podría haber todo un juicio que prescinda de la teoría del delito completamente, pero no va a poder prescindir de la aplicación de garantías constitucionales. La teoría del delito, en definitiva, no es más que una herramienta en pos de un intento, digamos, de racionalizar la aplicación para garantizar justamente la vigencia de las garantías constitucionales. Digamos, no tener en claro esto es difícil y tengo muchas colegas a veces que no lo confunden, que confunden esta cuestión y reparan digamos, hacen de su ejercicio casi una clase, ¿sí? Hablamos del alegato que puede ser comprendido por todos, ¿sí? Parecería una exposición en la que quieren demostrar cuánto saben de dogmática sustantiva, ¿no? Otra cuestión, en consecuencia, digo garantías procesales porque es importante señalar, y nos vamos metiendo en este tema, la diferencia entre ritualismo y litigio, ¿no es cierto? Una vez me acuerdo que un juez dijo, voy a hacer mi primer juicio por jurados. Ah, mirá qué bien, y te preparaste, ¿sabés? Sí, me estuve preparando como loco. ¿Qué hiciste? Leí la ley. ¿Qué consejo? Estaba yo y había un amigo juez en la presidencia. ¿Qué consejo me das? Suspender juicio. ¿No? Bueno, lo que hay de fondo tiene que ver mucho más con la letra de la ley, que es una cuestión que sabemos muy bien. Y bueno, lo mismo pasa con, digamos, el proceso penal no tiene que ser visto como una sucesión de actos burocráticos, sino simplemente como un espacio para dar determinadas discusiones que busca, digamos, en un caso que busca llegar a una decisión de fondo, ¿sí? Pero en el medio va a haber que discutir un montón de otras cuestiones. Y no hay que empezarlo burocráticamente, sino en función de los objetivos que esas cuestiones nos ponen delante, ¿no es cierto? Como decía Mayer, la IPP, ¿no? Como decimos, la IPP ni siquiera debería estar regulada. No es ni necesario. Sí debería haber normas que regulen cómo se hace un allanamiento. Sí tiene que haber normas que regulen cómo se discute una medida de coerción, tanto su imposición como el cese, digamos, ¿no? Esto es otra cosa. Pero después la IPP no es más que la Fiscalía que viene y dice, mira, yo estoy acá juntando cosas para armar mi caso y en un momento te voy a decir, quiero un juicio. Siempre propongo modificar los códigos, en lugar de poner requisitoria de elevación a juicio, poner quiero un juicio. Entonces las fiscalías comprenderían bien que cuando dicen, me repito las estadísticas que hablaba recién, ¿no? Que cuando presentan eso están pidiendo un juicio. Ni más ni menos, porque si no después tenemos fiscalías que dicen quiero un juicio, se debe, cuando estamos en el mismo dicen, ¿para qué estamos acá? ¿No? Un fiscal una vez me dijo, a ver, ¿para qué? La antesala de un juicio. A ver, ¿para qué me trajiste? No, yo te traje, vos me trajiste a mí. ¿Querés que nos vayamos? Desistí, nos vamos todos. Vos me trajiste a mí. Bueno,
es importante tener en cuenta esto, ¿no? Una cuestión fundamental que tiene que tener cualquier defensor o defensora oficial es poder detectar cuál es el caso que tiene ante sí. ¿Sí? Esto sería efectuar un diagnóstico. ¿Sí? No todas las personas son inocentes, salvo mis defendidos. Yo solamente defiendo gente inocente, ¿no? ¿Cuántos abogados o abogadas de la matrícula dicen esta cuestión? Que es a veces se lo dicen al jurado, cosa que es totalmente inadmisible, ¿no? Créanme que si acepto el caso es únicamente porque sé que la persona es inocente. Miren, no nos interesa porque aceptó el caso, si le pagaron bien, le pagaron mal, ustedes tienen que cumplir un rol. Hay otra parte que dice algo diferente lo que dice usted, pero bueno. Claro, exactamente. Pero ahora sacando la verdad, los míos tampoco, claramente, son todos inocentes, pero es cierto, digamos, detectar un caso es dar respuesta a otra pregunta, y es, ¿todos mis defendidos son inocentes de algo? Son inocentes de algo. Cuando yo puedo encontrar ese algo, voy viendo cuál es mi caso. No todos son inocentes, pero tampoco son todos culpables del homicidio cuádruplemente agravado por alevosía, ensañamiento, género y no sé cuántas cosas más, como a veces la fiscalía quiere, ¿no? Digamos, así como las defensas a veces cumplen mal su rol yendo a decir todos son inocentes o queriendo buscar siempre la no culpabilidad. Hay otras, digamos, la fiscalía a veces también comete el error de inflar la acusación, lo cual se paga caro, sobre todo cuando juicios por jurados. Y esto la fiscalía lo sabe bien. Se llama tirar con escopeta. Exactamente. Bueno, o tirar los fideos para la pared, ¿no? Cualquiera pegado, ¿no? Bueno, entonces digo, lo importante es ver cuál es cuál es mi caso, definir cuál es mi caso, ¿no? Seguidamente, digamos, lo que voy a hacer es, la exigencia que debo tener es poder actuar en función de las necesidades de mi caso, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de la deformalización. Yo no voy a una audiencia porque el código dice que hay que hacer una audiencia, porque es una etapa burocrática que hay que cumplir. Yo voy porque hay algo que se tiene que discutir en esa audiencia, ¿sí? Digamos, antes de entrar a lo que hace ese trabajo en cada audiencia, señalar otra cuestión. Una defensa tiene que tener, digamos, ciertas destrezas, posibilidades, acá entraría la parte de los recursos, acá creo que con cierta razón, para desarrollar una investigación, ¿sí? ¿Cómo hago yo para controlar eficazmente al caso de la fiscalía si yo no tengo acceso, por ejemplo, a un genetista? Yo, digamos, podré ser abogado magna cum laude, no es mi caso, ¿no? Pero con honores y lo que quieran, pero de genética no sé nada. Tampoco sé nada de asientos contables, tampoco sé nada de medicina, tampoco sé nada de mecánica, qué sé yo, ¿no? Entonces, o de psiquiatría o de psicología. Entonces, sí sería importante poder acceder a eso. Lo cual, digamos, que la defensa, cuando la defensa, porque siempre hay un problema también de concepción que arrastramos del sistema inquisitivo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, en un juicio se sientan dos profesionales a decir conclusiones opuestas. Uno es Juan Pérez, que es el perito médico de la asesoría pericial departamental, ¿no? O del cuerpo médico forense o de la policía científica, que se recibió de dermatólogo en 1964, después entró justamente a este cuerpo, no hizo absolutamente más nada, ¿sí? Y opina de todo, ¿no? Desde una cuestión neurológica hasta, qué sé yo, una herida en el dedo gordo del pie. Bien, entonces viene Juan Pérez a hablar de una cuestión coronaria, ¿no? Y del otro lado se sienta René Favaloro, lo revivimos, ¿sí? René Favaloro, para hablar de la misma cuestión coronaria. Llegan a conclusiones diferentes. ¿A quién le creemos? ¿A quién le cree el tribunal? ¿No? Entonces la respuesta dice, no, Juan Pérez. ¿Por qué? Porque es el perito oficial. No, en el sistema acusatorio no existe el perito oficial. No sé quién le paga el sueldo, está bien, eso sí. Pero el perito siempre, en todo caso, es un perito que viene a probar el caso de una parte que lo trae y lo sienta. ¿Sí? No es que el perito, por ejemplo, es de la fiscalía no lo compra, digamos, pero digamos, el perito después se va a su casa, es libre. Pero si lo trae la fiscalía, entonces es de la fiscalía. No, lo trajo la defensa. Bueno, entonces es de la defensa. Pero no hay ningún motivo en función de quién le paga para decir a quién le creemos más. Lo cual tiene, al contrario, si tenemos a Favaloro, tenemos motivos de peso para decir, no, el dictamen de Favaloro, una persona con mayor formación, que puede, digamos, en la que podemos confiar más. Quien diga que no es así y le sigue creyendo más a Juan Pérez, le propongo algo. El día que tenga una afección coronaria, me imagino que va a hacer lo que Juan Pérez le sugiera. No va a ir a ver no, Juan Pérez. Es más, Juan Pérez, vos me abrís el pecho, ¿no? Porque sos el perito oficial, ¿sí?
Entonces, digamos, todo eso que decimos, cuando le sometemos nuestro pecho a un profesional, bueno, ¿por qué a Favaloro le confiamos a Juan Pérez? Bueno, esos motivos son los mismos por los cuales en el dictamen tenemos que confiar más. Pero la contracara que quiero resaltar de esto es que la defensa no puede sentar a Favaloro para que Favaloro diga lo que la defensa quiere. La fiscalía tampoco puede hacer eso, ¿no? Sugerirle que haga eso es un delito, ¿sí? Es al revés. Si la defensa trajo a Favaloro es porque lo que sostiene Favaloro es útil al caso de la defensa. Pero lo mismo hizo la fiscalía. Digamos, si la fiscalía trajo a Juan Pérez es porque las conclusiones de Juan Pérez eran útiles para sostener el caso de la fiscalía. Acá, ¿quién tiene razón? No, ¿quién miente? No, acá no miente nadie, salvo comisión de un delito. Digamos, lo que estamos en ver epistémicamente, ¿quién puede construir el caso más robusto? Todo esto siempre desde la óptica del onus probandi y la carga de la prueba, digamos, ¿no? Es decir, quien tiene el deber de probar es la fiscalía. No vamos a un proceso penal a ver cuál de las dos partes tiene razón, a ver cuál de las dos partes dice la verdad, digamos. Vamos a un proceso penal a ver si la fiscalía dice la verdad. Si la fiscalía puede probar que su hipótesis es verídica, tiene correlato con la verdad, vamos a aceptar la imposición de la condena. Si no sucede esto, el escenario que queda es la no culpabilidad, que es en definitiva lo mismo que decir que se mantiene la inocencia de la persona acusada, no fue destruida con éxito, simplemente eso, ¿no? También un defensor tiene que tener poderes de negociación, ¿sí? El fiscal no es mi enemigo. En todo caso es un adversario en el marco de ese proceso, digamos, pero yo tengo que poder hablar con el fiscal, con la fiscal, de hecho, digamos, sucede cotidianamente, no estoy diciendo nada raro, ¿no? Pero a ver qué es lo que vamos a hacer, porque incluso una buena decisión, porque, digamos, si definimos el caso, también es poder tomar decisiones correctas, estratégicamente correctas en función del caso, y una vez es aceptar un acuerdo. Dice, no, pero el acuerdo al que tengo que el mejor que puedo llegar, no sé, logré con la fiscalía un acuerdo de 15 años de prisión, digo 15 porque es el máximo que se puede hacer un acuerdo abreviado en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cada provincia tiene sistemas diferentes, pero de 15 años de prisión. Me dice, pero ¿qué clase de defensor sos? Me lo han dicho, defendido, ¿no? Pero ¿cómo? 15 años. Y bueno, pero cuando vas al médico a veces te tiene que cortar la pierna, ¿no? No es que uno quiere ir al médico, irse con una valla aspirina y se terminó todo, pero esto no es así. El médico hace un diagnóstico y se fija qué es lo posible, ¿no? Digamos, hacer un buen diagnóstico del caso nos tiene que llevar a que a veces lo mejor que podemos conseguir es eso, sea en un acuerdo o ir a juicio. Mirá, si vamos a juicio yo voy a tratar de conseguir esto, Si vamos a juicio voy a tratar de decir, no fue un homicidio criminis causa, fue un homicidio en ocasión de robo y por lo tanto negociar una pena entre 10 y 15 años muy probablemente te pongan 15, ¿no es cierto? Entonces eso es algo muy importante y finalmente tomar decisiones. Esto es dificilísimo. Decisiones significa que cuando yo veo que en mi defensa puede ser no fue el autor o legítima defensa, yo voy a tener que elegir una. Porque si yo digo no fue el autor, pero subsidiariamente planteo que es legítima defensa, sería lo mismo que yo quiera venderles un auto diciendo cómprenme el auto, está impecable, nunca tuvo un choque. Y si lo tuvo fue bien reparado, Me dirían, chanta, tomátela de acá, ¿no es cierto? Digamos, ahora no sé por qué creemos a veces que cuando esto lo ponemos en un sistema de enjuiciamiento la cosa cambia, ¿no? Parecería que como somos iluminados podemos manejarlo de otra manera, la razón no es la razón humana. Luego, si la cosa va a avanzar, digamos, es conocer el proceso penal fundamental y saber qué etapas existen para poder discutir distintas cuestiones. ¿Y ante quién? Esto es algo más propio del funcionamiento del juicio por jurados. ¿Ante quién? Hay decisiones que le corresponden al jurado y decisiones que le corresponden al componente técnico, al juez o la jueza de un juicio por jurados, que no se va por la ventana, no se toma vacaciones cuando viene el jurado, tiene un rol importantísimo. Un tribunal de jurados tiene a un juez o una jueza de técnicos y de hecho el jurado no podría funcionar sin ese aporte del juez o la jueza técnico, pero tengo que saber en qué momento discutir ante quién. Y digo esto porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hace poquito hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires donde la fiscalía acusaba por un delito agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, la defensa sostenía, y me toca de cerca porque me pidió opinión antes del juicio esta defensora, una colega, digamos, ¿no? Decía, no, acá no fueron los autores, habían matado a una persona. Cuando me contó el caso, le digo, bueno, yo no sé si tenés un buen caso de que no fueron, si tenés un buen caso de que es un delito menor. No, voy a ir por acá. Digo, bueno, está bien, pero asegúrate que se incluyan delitos menores incluidos, es decir, opciones intermedias, como por ejemplo el homicidio simple o el homicidio simple con participación secundaria incluso. No lo voy a hacer. El jurado fue, el juez, yo creo que el juez tendría que haberlo hecho de oficio, tampoco lo hizo.
Y las personas fueron condenadas después de mucha deliberación, porque les ponían extremos tan digamos, ilógicos ambos, que al jurado le costaba llevar una decisión, y condenaron, porque había prueba, digamos, los colocaban en la escena de crimen, y los condenaban por el homicidio agravado. Esta defensora fue, vía recursiva, reclamando que el juez debió incluirlo, lo cual es cierto, creo, pero ¿qué pasa? La Corte advierte y dice, sí, pero la defensa se opuso expresamente. Usted no puede venir a agraviarse ahora de un problema que usted mismo generó o contribuyó a generar. Porque así como el juez no lo hizo, yo creo que debió haberlo hecho de oficio, porque ese es deber del juez, ¿no? Digamos, sí creo que el juez lo iba a hacer, es más, me consta que lo iba a hacer si la defensa lo pedía, y no lo pidió, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo importantísimo, litigar y litigar de quién. Y digo también ante quién y en qué momentos, porque por ejemplo hubo otro caso que hace poco Álvarez Telechea, tal vez lo leyeron en un lado, fue muy famoso, del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en donde tampoco se incluyeron delitos menores incluidos, pero una de las defensas particulares advirtió la necesidad de un delito menor incluido y lo dijo en alegato de clausura al jurado. El juez dijo, no lo voy a incluir, no lo incluyó, el jurado no tuvo la opción. No tenía que litigarlo en el alegato de clausura ante el jurado. Eso tenía que litigarlo con el juez técnico en la audiencia para litigar instrucciones. Entonces es importantísimo saber qué litigar y ante quién y en qué momento, en función siempre de las necesidades de mi caso, ¿sí? Después tenemos audiencias desde preliminares hasta el juicio mismo, que es la etapa central del proceso, digamos, y es importante que se comprenda cuál es el objetivo específico de cada una. Si voy a una audiencia de control de medida de coerción, no voy a que digan que me acusado nulidad, sobreseimiento y libertad. No funciona de esa manera, digamos. Voy a pedir otra cuestión. Bueno, si se pasa algo raro, cambia cualquier audiencia multipropósito, digamos. Pero yo tengo que ir preparado para los objetivos de esa propia audiencia. Y finalmente, es muy importante que domine el defensor público destrezas de litigio, ¿sí? Cuando decía el contrapunto, digamos, del que hablaba Alejandro, ¿no? Sobre el acting, yo creo que no es acting, creo que en realidad un buen caso tiene pruebas. Ahora, ¿de qué sirve tener un buen caso robustecido con buenas pruebas si yo no puedo transmitirlo al jurado o al tribunal técnico? Sería lo mismo, ¿no? Salvo que el tribunal técnico tenga el expediente acá arriba de la mesa y eso cambia completamente la realidad. Pero ¿de qué sirve si yo no lo puedo transmitir? Ahí es donde entra lo que podemos llamar acting, yo lo llamaría destrezas de comunicación, ¿sí? Destreza de comunicación es decir, una persona que hay personas que necesitan más y otras menos. ¿Es necesario que un litigante vaya a teatro? Depende. Hay personas que no lo necesitan. Hay personas que para hablar en público, yo no tengo problemas en público, digamos, me estoy acostumbrado. Ahora hacía 2 años que no lo hago solo por Zoom los días. ¿Sí? Desde hace 2 años, la primera vez en 2 años así que otro motivo para agradecer, romper la barrera del Zoom, ¿no? Pero digo, hay personas que lo necesitan más. Pero esto es secundario en el sentido de que se apoya en la existencia de pruebas o en poder señalar la falta de pruebas, ¿no? Hablando de la defensa. Y finalmente, cuando hablamos de destreza de litigio, como decía, podemos hablar de litigio en audiencias preliminares, hay, digamos, de litigio también del litigio en la etapa recursiva, cuestión muy importante, sobre todo que nos cuesta mucho cuando son juicios por jurados, porque no logran entender las partes, muchas defensas, cómo se litiga el recurso en un juicio por jurados que no da que no expresa los motivos de la decisión, y es perfectamente recurrible. Es más, yo prefiero recurrir en el caso de jurados, condenas de jurado, que de jueces técnicos, después en otro momento les explicaré por qué, pero digo, el tema es saber cómo, ¿sí? Cuál es la base objetiva para poder sostener los agravios. De eso estamos hablando en definitiva. Pero digo, yendo al litigio en juicio, y con esto voy cerrando, principalmente con énfasis en las destrezas de contraexamen o contrainterrogatorio, en tanto herramienta de control, ¿sí? Si la fiscalía tiene la carga de la prueba, es quien va a probar la veracidad de su hipótesis al juicio, es obvio que la fiscalía tiene mayor carga de examen directo, ¿sí? A sus propios testigos, y sería natural que la defensa tenga mayor carga de contraexamen, de control, ¿no es cierto? En definitiva estamos hablando de la materialización del derecho al control de la prueba de cargo, que tiene jerarquía convencional y convencional. Entonces, principalmente el dominio de destrezas de litigio para contraexamen en el caso de la defensa, digo, para hacer alguna diferencia, digo, un litigante tiene que sea fiscal o defensor, es básicamente lo mismo, pero esta es una diferencia que me parece que es bastante importante. Es decir, hablamos del rol epistémico que tiene, bueno, ahí están donde, esto es lo más simbólico para definirlo, el control, ¿no? La materialización de la confrontación. Decía también Alejandro, nombrando a la doctora Cáceres, y hablaba de la perspectiva de género, ¿no? Y yo
comparto plenamente, pero le doy una visión adicional. Sin perspectiva de género, una defensa sin perspectiva de género es una defensa condenada al fracaso. Porque ¿cómo hacemos para defender a alguien si no tenemos perspectiva de género? ¿Sí? Hoy en día creo que es un tema que, digamos, el desconocimiento hace dos cosas. Que a veces no se aplica perspectiva de género y que a veces personas que entienden mal qué es la perspectiva de género vayan al extremo opuesto, digamos, claro, y digan, no, usted no puede contraexaminar a la víctima. No, ¿cómo no puedo contraexaminar? Digamos, la prueba tiene que ser controlada. Bueno, pero no le puede preguntar nada sobre su vida. No, depende qué. ¿No? Su historial sexual evidentemente no es pertinente, eso está claro, pero hay otras cuestiones que, para hacer algo bien obvio y burdo, si tuvo condenas por falso testimonio, ¿cómo no voy a poder hacerlo? ¿No es cierto? Entonces, pero me parece que eso es un desafío para todas las partes, para la defensa también, ¿no? Para la defensa también, poder generar defensas con perspectiva de género, ¿sí? Lo cual implica ni más ni menos, y esto es muy incómodo. Yo siempre soy docente de garantías en la UBA y digo que cuando yo estudiaba o cuando empecé a ser docente de garantías era una especie de rockstar que era todo fantástico porque enfrente mío tenía a represores, ¿no? Y hoy es difícil, porque hoy, digamos, tenemos a sectores, digamos, o temas, mejor dicho, como género, derechos humanos también, derecho ambiental, en lo que nos incomoda decir que hay que ir a controlar, pero hay que ir a controlar, digamos, porque si no, en todo caso, decimos, bueno, estos delitos no tengan juicio. Si no vamos a tener una defensa eficaz, o posibilidad de ejercicio de defensa, posibilidad de confrontación, entonces no tengamos juicio, ¿no es cierto? También coincido en que la defensa tiene que dominar reglas éticas, ¿sí? Un defensor tiene que poder dominar reglas éticas. Y por último, ahora sí, un defensor tiene que comprender que su lealtad es con la defensa, es decir, es con la persona acusada. El deber de una defensa no es ni con la comunidad, ni con la justicia, ni con lo que usted quiera, sino con la persona acusada, y no importa si es una defensa privada o le paga el Estado. O sea, hubo un caso también en Provincia de Buenos Aires donde una persona que era secretaria de una defensoría recibe información, dice, esto es un delito, tengo que denunciarlo, y fue y lo denunció, ¿no? Lo cual es gravísimo, es traicionar la confianza de la persona defendida que vino y ante su abogada, se abrió, dio información que esta letrada fue y aportó a la fiscalía para hacer una denuncia. Por suerte esto llegó a casación con un tirón de orejas tremendo para esta letrada, pero digo, siempre es importante aclararlo. Más que su deber no es con la justicia, me gustaría decirlo de un modo más feliz. Sí tiene un deber con la justicia, pero el defensor cumple su deber con la justicia cuando respeta la lealtad de su cliente, cuando actúa en función de la lealtad de su cliente, garantizando una defensa técnica eficaz. Después quedémonos tranquilos, que si el defensor logró una no culpabilidad en un caso tremendo es porque alguna prueba faltaba, algo había, porque como siempre le digo a mis defendidos y defendidas, soy abogado pero no soy mago. Digamos, creer que una buena defensa va a garantizar la impunidad porque es una buena defensa y porque permitimos una buena defensa es ignorar el rol epistémico que tiene la defensa en el proceso penal. Así que bueno, con esto ya sí, había alguna cuestión más, pero si no me voy mucho de tiempo, así que con esto cerramos y del mismo modo que Alejandro, quedo si hay preguntas o para discutir alguna cuestión, quedo a disposición. Gracias.